Bien, bueno. Ahora sí, iniciamos formalmente. Buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida a este primer encuentro de la capacitación en biomasa leñosa como recurso energético, organizada por la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, en asociación con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y la Asociación Argentina de Estufería y Hornería. Esta capacitación forma parte de los programas de certificación de la RAMCC en gestión energética municipal y promotor de empleos verdes locales. Y se va a desarrollar a lo largo de 3 encuentros esta semana, hoy y mañana, de 1 hora y media de duración, y el último encuentro el día jueves, que vamos a estar 2 horas para completar este ciclo de capacitaciones, siempre en este mismo horario. La clase de hoy va a ser una clase muy puntual en relación a la gestión municipal de residuos verdes y se van a exponer también algunos casos de referencia. Las presentaciones van a estar a cargo de Eugenio Petigiani, quien es licenciado en física y magíster en estudios ambientales y especialista en residuos sólidos urbanos. Eugenio se ha desempeñado en proyectos con el Banco Interamericano de Desarrollo y la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba y actualmente es responsable del área de residuos sólidos urbanos del Departamento de Química Analítica y Residuos Sólidos del INTI Región Centro. También nos acompaña Guillermo Garrido, quien es ingeniero industrial y Master Science en Ecología Industrial. Desde el 2007 se desempeña en el INTI Córdoba, donde se orienta al fortalecimiento de la ecología industrial, realiza asistencias para la valoración de residuos y mediciones de huellas ambientales con la metodología de análisis de ciclo de vida de producto y también en la asistencia al desarrollo local de energías renovables. Van a participar y están integrando también en la organización de esta capacitación Nicolás Edwokinov, no sé si lo dije bien, Nicolás, es muy difícil tu apellido, Pablo Culbaba y Lucas Gallo Mendoza, quienes van a presentar sus temáticas específicas en los próximos encuentros. Muchas gracias a los 5 por esta capacitación, por este curso en conjunto con la RAM. Gracias también a todos los asistentes que se van sumando por interesarse en esta propuesta. Por supuesto, como siempre, los invitamos a participar a través del chat, a dejar sus preguntas y comentarios. Seguramente luego de las presentaciones va a haber unos minutos también para preguntas. Ahora sí, entonces, Eugenio, te escuchamos. Dejamos de ver tu pantalla. Vas a tener que volver a compartir. A ver ya. Ahí se ve, no, perdón. Ahí está, perfecto. Ahí te estamos viendo y escuchando. Ahí está. ¿Se ve bien? Bárbaro. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Eugenio Petillani. Con Guillermo Garrido trabajamos en el área de Química Analítica y Residuos Sólidos del INTI Córdoba. Y bueno, hoy les vamos a hacer una presentación sobre la gestión municipal de residuos verdes. Y bueno, básicamente estamos hablando de los residuos de poda y jardinería que se generan en un municipio. Acá en esta primera filmina podemos ver que la participación, digamos, de los residuos verdes en el volumen de residuos que se generan en un municipio son muy variables y van algunos Hola, disculpen. están sus verdes. Se escucha Digamos, con un eco. O sea, 2 veces la misma persona. Ahí no te escuchamos. Guillermo, estás con el... ¿Estás silenciado?
Sí, Guillermo está silenciado, ¿eh? Ahí está, ¿ahí se escucha? Ahí te escuchamos. Sí, lo que pasa es que, bueno, anduvimos ahí. Sí, yo desde acá Ah, escucho bien. No sé si alguien más tiene inconvenientes con el audio. Sí, bueno, había una ahí segunda voz. Se repetía la voz. Ah, ¿se bien. acabó el eco o sigue el eco? Ahora ya se fue. Perfecto, ahora. Bueno, Perfecto. bueno, Gracias. seguimos entonces. Bueno, como les decía, la cantidad o la participación de los residuos verdes en un municipio es bastante variable. Algunos municipios eh, incluyen a los residuos verdes en la recolección domiciliaria, fundamentalmente hojas secas y pasto, y otros tienen una recolección diferenciada y la hacen juntamente con residuos voluminosos como la chatarra, escombros, etcétera. Nosotros hemos visto que, bueno, es muy variable la cantidad de residuos que se genera en un municipio, pero hemos encontrado municipios cuya participación de los residuos verdes es del orden del 5 o 6% hasta el 25 o 60%. ¿A qué nos referimos con residuos verdes? Bueno, por un lado están los residuos de jardinería, el césped, los yuyos, las hojas que caen de los árboles en otoño o la poda, digamos, de plantas herbáceas, trasplantes, recambios, etcétera. Y por otro lado tenemos los residuos de poda, propiamente dicho, que provienen del mantenimiento de los espacios públicos, particularmente del alumbrado público. Nosotros este año hemos elaborado una guía para una gestión integral de residuos verdes municipales con la participación de muchos municipios del país y también otras instituciones como las que nos acompañan en esta presentación. Y el objetivo de esta guía era, bueno, básicamente orientar a técnicos y funcionarios municipales para planificar la gestión de estos residuos en el territorio. Y estamos enfocados básicamente en la planificación desde la planificación del arbolado urbano hasta la valorización o disposición final adecuada de estos residuos que se generan en el municipio. Y el desafío, como siempre, es transformar un problema en una oportunidad de triple impacto. Cuando hablamos de triple impacto nos referimos no solamente al impacto ambiental, sino también al impacto social en la generación de empleo y al impacto económico que puede generar, digamos, la obtención de productos con valor agregado a partir de la gestión adecuada de este residuo. La guía está diseñada para planificar la gestión municipal de residuos verdes y utilizamos, digamos, el ciclo de Deming para, digamos, enfocamos la guía, digamos, donde arrancamos con un diagnóstico del estado de situación para después explorar, digamos, el potencial que permita ampliar el concepto de higiene urbana y repasamos también la tecnología asequible para el procesamiento de estos recursos. Lo primero que uno tiene que hacer para gestionar adecuadamente estos residuos es conocer cuánto estamos generando en el municipio, en la localidad que vamos a intervenir, y también cuál es la estacionalidad de estos recursos. Nosotros hemos hecho acá vemos un camión que está descargando en un basural de acá de Córdoba, y nosotros veíamos, bueno, que si bien el camión volcador generalmente tiene una caja como el que estamos viendo de 6 metros cúbicos, por lo general muchas veces los camiones vienen cargados más allá de la altura de la caja, por lo cual en promedio nosotros vimos que un camión de estas características en general carga unos 10 metros cúbicos de poda a granel o de residuos verdes a granel, y que más o menos eso representa 1 tonelada de residuos verdes. Para poder cuantificar en el territorio, lo primero que tenemos que hacer es ver
cuáles son los registros que hay disponibles, ya sea por peso o volumen. Hay municipios que pesan los residuos, ya sea para ingresar a un relleno sanitario o tienen la posibilidad de pesarlos antes de la descarga en el sitio de disposición final. También hay otro tipo de registros. Uno puede, en algunos municipios, este servicio está tercerizado, entonces si uno va a contaduría, existen registros de la cantidad de viajes que se hacen por mes, por ejemplo. También es importante conocer la densidad de los residuos verdes que estamos generando y generar estadísticas para ver cuál es la estacionalidad de estos residuos, para poder intervenir adecuadamente en el territorio. Por otro lado, lo importante también es caracterizar los residuos verdes para ver cuál es la composición de estos residuos y cómo esto fluctúa de acuerdo a las estaciones del año. Nosotros hemos visto que en los residuos verdes tenemos una fracción fina, que básicamente está compuesta por hojas y pasto, que generalmente muchas veces se lo pone embolsado. También tenemos una fracción gruesa, que está fundamentalmente compuesta por troncos, ramas, tocones, que aparecen cuando uno hace remoción de árboles. Y después hay un ramerío, una fracción, digamos, media, que son ramas de menor diámetro, y que también, digamos, se generan, digamos, durante la poda. Y bueno, y acá tenemos estos dos grandes fracciones. Por un lado, los residuos de jardinería, que son generalmente material celulósico de más rápida degradación, como el pasto y las hojas, y después, por otro lado, tenemos material más leñoso, que está más bien asociado a la poda. También podemos caracterizar físico-químicamente los residuos verdes, ya sea dependiendo, digamos, cuál va a ser el uso que nosotros le queramos dar a los productos que podamos obtener a partir de estos residuos. Cuando uno piensa en utilizar los residuos verdes como biocombustibles sólidos, aparecen indicadores como el contenido de humedad, la densidad, el tamaño de partícula, el contenido de cenizas, el contenido de materiales volátiles, el carbono fijo, el poder calorífico, el contenido de cloro y azufre, que son datos, digamos, que nos caracterizan este residuo como biocombustible sólido. Por otro lado, también si lo queremos usar a los residuos verdes como insumo para la producción de compost o de abono para las plantas, por ahí son otros los parámetros que vamos a estudiar, como el potencial, el pH, la conductividad, el nitrógeno, la materia orgánica total, la relación carbono-nitrógeno y también la densidad y la humedad. Por último, también cuando hacemos una caracterización de residuos verdes, podemos ver cuáles son las especies arbóreas y herbáceas también, que aparecen, digamos, con las descargas, digamos, de los residuos verdes. Acá tenemos una caracterización por especie que hicimos en la localidad de Unquillo, acá en el Gran Córdoba, donde vemos que la mayoría de los residuos que vienen en la poda comprenden siempre verde, acacia y paraíso, olmo, pino, que son realmente especies exóticas. Y acá estamos viendo precisamente por qué, si uno planifica bien el arbolado urbano y digamos priorizando la instalación de especies nativas, bajamos muchísimo la generación de poda, que en la mayoría de las veces se da a partir del crecimiento de especies exóticas. También es importante caracterizar los residuos según la época del año. Obviamente en otoño e invierno vamos a tener más hojas que caen de los árboles y la poda, digamos, del arbolado urbano,
y en primavera-verano vamos a tener más bien la poda del mantenimiento de cercos vivos y el pasto que cortamos fundamentalmente en primavera-verano. Es importante también, cuando vamos a intervenir en el territorio, conocer bien el territorio, conocer cuál es la regulación sobre el arbolado público, el arbolado urbano, cómo es la gestión de residuos, quiénes son los generadores formales o informales, para poder distinguir los grandes generadores del vecino, digamos, y acá, bueno, encontramos por ahí barrios cerrados, parques, la empresa que hace el mantenimiento del alumbrado público, generalmente esos comprenden, digamos, grandes generadores, que por ahí es bueno tener en cuenta quiénes son, dónde están ubicados, para poder diferenciar la gestión de residuos de un gran generador que un vecino. También es importante conocer cómo es la recolección de estos residuos, si es municipal, si es privada, si es comunitaria, si es un sistema mixto. Esto nos va a permitir también intervenir. Y también es importante conocer cuáles son los aprovechamientos que existen de leña social o de la poda, si es que existen. También ver cuál es la necesidad, digamos, de recursos energéticos. Hay muchos panaderías que consumen leña y que por ahí pueden utilizar parte de estos residuos que nosotros estamos generando en un municipio. Muchos municipios tienen en sus instalaciones salamandras, digamos, y también utilizan, digamos, para calefaccionarse, digamos, leña que puede ser obtenida, en este caso, a partir de la poda. Y bueno, y por último también es importante conocer cuál es la disposición de estos residuos, si van a un relleno sanitario, lo cual va a implicar en altos costos de transporte y disposición final, si están siendo volcados en basurales a cielo abierto, con o sin cobertura. Esto también representa un alto riesgo de incendio, inclusive acá en un municipio de Sierras Chicas tuvimos digamos una epidemia, digamos, de alacranes venenosos que se dio a partir de la acumulación de poda en este basural a cielo abierto. Así que bueno, es importante tener en cuenta todos estos aspectos a la hora de planificar en el territorio. Acá, bueno, Guillermo, los paso con él, que va a seguir esta presentación con los potenciales usos y destinos en el territorio. Una pregunta. Quisiera hacer una pregunta, Eugenio. ¿Puedo meter una pregunta para Eugenio, por favor? Sí, dale. Una pregunta de Pablo. Sí, dale, Pablo. Eugenio, ¿cómo estás? Ahí, mientras te iba escuchando, anoté algunas cosas y quería hacerte alguna pregunta. Primero, en cuanto a los residuos, están los tocones, ¿no? Y los tocones siempre vienen con restos de tierra, lo que los hace muy difíciles de cortar con motosierra, porque la desafilás, ¿no? Entonces, sí. ¿Tenés alguna recomendación para procesar ese tipo de pieza en particular? Mirá, digamos, obviamente eso es un problema, o le sacamos la tierra de alguna manera, o si no, bueno, hay algunos, en el caso de un quillo, troncos y tocones se utilizan en un encuentro de artistas que se hace una vez por año, donde se ha vuelto hasta internacional, y lo que hacen es esculturas que después quedan en el municipio, pero bueno, obviamente también están con el mismo problema, porque antes, digamos, las tienen que limpiar, pero no, evidentemente eso es un gran problema. Lo único que se me ocurre es poder procesarlas con algún equipamiento importante de trituración, digamos, que los pueda procesar teniendo en cuenta la presencia de tierra, ¿no? Claro, tal cual. Y
Y después lo otro que mencionabas es que si con las plantas nativas, cuando mostrabas ese gráfico donde hablabas del porcentaje según especies, y había un top 5 de exóticas, y mencionabas que si hubiera mayor planificación en cuanto a qué especies implantar, habría más nativas, menos exóticas y por lo tanto menos restos de poda, ¿no? Entonces son dos preguntas en una. Lo que tiro es ¿por qué las nativas generan menos restos de poda? Y la segunda es en los municipios. Sí, ¿y la otra? Donde hay más nativas, bueno, ¿qué acciones positivas y exitosas podrías identificar? Hola, hola. ¿Me escuchas ahora? Hola. Sí, te escucho un poco. Sí, Bien. ahora te ¿El escucho. resto de la audiencia me escucha? Un poco entrecortado, Pablo, pero completaste las preguntas, lo escuchamos a Eugenio. Bueno, sí, yo no soy especialista, digamos, no soy ingeniero agrónomo, pero tengo entendido, digamos, que las especies nativas, digamos, están precisamente adaptadas, digamos, al clima, digamos, y al suelo, digamos, en donde se han desarrollado, y por lo general la naturaleza no poda, porque, digamos, está regulado un poco el crecimiento de estas plantas con el clima en donde se han desarrollado. Generalmente las especies exóticas tienen un crecimiento más rápido, y tienen ese problema de que constantemente hay que estarlo generando. No conozco más que eso. Acá nosotros en el equipo tenemos una ingeniera agrónoma que seguramente podrá responder mejor esta pregunta, y me comprometo a pedirle una respuesta por escrito para que la compartamos en el próximo encuentro. Pero sí, es algo que está ya evidenciado, digamos, de que se genera más poda en municipios que tienen más especies exóticas, y un poco lo que se está tratando no solamente desde el INTI, sino también desde la Secretaría de Ambiente de acá de la provincia de Córdoba, es de a poco tener una planificación del arbolado urbano para ir favoreciendo las especies nativas, y a medida, digamos, que se van, no digo eliminar los árboles exóticos que ya están, pero sí tener algún plan de recambio con el tiempo, para ir implantando más especies nativas. Ahí estoy de vuelta. Se me había cortado la conexión. Bueno. La segunda parte, la pregunta un poco iba a lo que estabas mencionando al final, ¿no? Y es, que en los municipios con los que has tratado, ¿qué estrategias viste, qué acciones positivas, exitosas viste para fomentar las nativas en vez de las exóticas, ¿no? ¿Qué viste que funcionó? Sí, lo que hemos visto es básicamente que digamos, los municipios empiezan a darse cuenta de este problema y básicamente planificar generalmente a futuro. Lo que está plantado está, cuando hay recambio se intenta hacer algún recambio con especies nativas, los nuevos loteos obviamente ya les piden que implanten, digamos, especies nativas en vez de exóticas, y bueno, y básicamente se va, bueno, en algunos casos tenemos obviamente el caso acá en las sierras de Córdoba, de la invasión del siempreverde, es un problema bastante grave porque va avanzando sobre el bosque nativo, que hoy nos queda solamente el 3% de lo que había hace 200 años en Córdoba, es lo único que nos queda de bosque nativo, y encima está siendo invadido por especies exóticas como el siempreverde. Bueno, en algunos lugares sí se está viendo la posibilidad de extraer estas especies exóticas invasivas, como son el siempreverde, el paraíso, la acacia negra, el Crataeus, hablo acá en Córdoba, y pensar, y generalmente cuando eso se hace,
no se hace de un solo saque, dejando el monte pelado, digamos, porque eso trae otras consecuencias no deseadas, pero lo que se hace es hacer una extracción selectiva y de a poco se va implantando con bosque nativo, con especies nativas. Gracias, Eugenio. Ahí Carlos Ríos levantó la mano. Tomamos unas preguntas que surjan. Bueno. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Un poquito más fuerte, por favor. A ver. Subo un poquito el volumen del micrófono. Bueno. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, ahí mejor, Carlito, sí. Ah, bien, bien. ¿Qué tal? Carlos Ríos de Trevelin, Chubut. Sí. Hoy actualmente mi función es concejal, pero bueno, vengo de la parte, mi función anterior era forestal, de una institución que se dedica a administrar los bosques en la provincia de Chubut. Y bueno, justo lo estaba escuchando a Guillermo y mi pregunta es sobre, bueno, acá las especies nativas son de lento crecimiento. Y bueno, para el arbolado público en nuestra zona, en este pueblo, en el pueblo de Trevelin, se ha plantado especies exóticas, generalmente, porque bueno, un poquito más era de rápido crecimiento, pero bueno, hoy actualmente uno de los inconvenientes con esas especies exóticas, que si bien tiene buena... para el paisajismo es lindo, pero bueno, el inconveniente son las redes eléctricas. No sé qué en otros municipios si tienen ese mismo inconveniente. Sí, y el tema de la poda acá se realiza por ese tema, más que por el tema de la conducción de... Realmente la poda en los forestales para conducir el árbol para que dé madera. Acá en el arbolado público se hace la poda para poder mantener el arbolado debajo del cableado, que no toque el cableado. No sé cómo han resuelto en otros lugares, en otros municipios ese tema. Sí, acá la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba ha lanzado un documento de cómo hacer la poda de mantenimiento del alumbrado público, y básicamente, bueno, hay una serie de recomendaciones de cómo guiar al árbol, digamos, para que no interfiera, digamos, con el alumbrado, justamente cuando son árboles que alcanzan gran porte, ¿no? Y que pueden interferir con el alambrado. Básicamente se lo guía al árbol, digamos, para que no interfiera. Voy a ver si puedo conseguir una copia de ese documento para compartir, porque me parece que estaba bastante bien trabajado ese tema, ¿no? Pero sí, es un problema y bueno, son soluciones de compromiso. Obviamente uno quiere, cuando planta un árbol, que crezca rápido y que cumpla sus funciones, pero después se enfrenta a este problema de que estamos generando una interferencia con el alumbrado público, y por otro lado que estamos generando una cantidad de poda que muchas veces los municipios no tienen la capacidad para gestionar. Así que bueno, son soluciones de compromiso, y bueno, precisamente así es como lo estamos resolviendo acá en la provincia de Córdoba. Ahí levantó la mano Nicolás. Aprovecho para meter un bocado. Una estrategia podría ser, yo entiendo lo del apuro, ¿no? A mí me pasó en casa, de plantar árboles y decir, yo quiero que crezca allá. Y a veces, ¿por qué no intercalar especies rápidas y especies nativas? Y desde después, la motosierra siempre está, digamos. Siempre después se puede uno deshacer de lo que no quiere que perdure, y cuando ya lo nativo, lo que no quiere que esté, ya tiene el porte, ¿no? Como para continuar. Como para pensar una estrategia intermedia. Nicolás. Sí, bien, justamente venía medio por ese lado, Pablo. Bueno, les cuento, yo soy secretario de Ambiente de la Municipalidad de Trevelin, con Carlos somos compañeros de trabajo en varias cuestiones. No estaba preparada estas preguntas, salieron ahora.
Con respecto al arbolado público, nosotros lo que tenemos en Trevelin y muchos son olmos y que ya han tenido un porte importante de crecimiento y que además de la problemática de la interferencia con las líneas eléctricas nos generan problemas con las raíces y la destrucción de las cañerías, de las cloacas, principalmente de las casas. Algo de lo que estamos poniendo como estrategia es esto, lo que decía Pablo recién, intercalar. Empezamos a plantar cercano a los árboles que vamos extrayendo otros árboles para que vayan creciendo, y a medida que el porte lo dé, vamos extrayendo los olmos o los exóticos de ese lugar. Bueno, son cosas que llevan años evolucionarlo, pero bueno, en una planificación de acá a 10 años del municipio venimos viendo eso, empezar a plantar hoy en día, ver qué árboles queremos sacar, qué especies cambiar y modificar, y empezar a plantar ahora, pensando en 10 años poder intervenir ese tipo de problemática o salvar eso. Sí, bueno, justo venía por ese lado, Pablo, la respuesta y el comentario del tema. Gracias, Nicolás. Bueno, Eugenio, no vi más manos levantadas. Pasamos con Guillermo. Dale, ahí te paso con Guillermo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Están siguiendo la presentación? ¿La pueden ver? Sigue. Guillermo. Perfecto, sí, Guillermo. Bueno, acá de una forma medio improvisado, estamos acá los dos coequippers sentados en el mismo escritorio, así que combinamos el método digital con el analógico. Bueno, básicamente lo que voy a hacer es contar la otra mitad del cuento. La primera parte de la guía está enfocada en lo que es el diagnóstico, primero de los residuos y después de qué está pasando en el territorio, y después lo que nos dispusimos a relatar es un poco qué se puede hacer. Digamos, hecho el diagnóstico, bueno, ahora miremos a ver qué se puede hacer, y eso es un poquito lo que vamos a repasar, primero con potenciales usos y después ver, bueno, qué tecnologías de proceso y de maquinaria hay disponibles. Lo que le estamos presentando con Eugenio es básicamente una síntesis. Después al final van a poder encontrar el link de donde poder descargar la guía completa, que no deja de ser una guía donde tira pautas o puntas de un ovillo, donde después cada uno tiene que hacer su propia búsqueda, ¿no? Pero bueno, un poquito lo que hemos logrado recopilar. Entonces, cuando hablamos de potenciales usos o destinos en el territorio, básicamente logramos agruparlo en 4 posibles destinos. El primero es el reciclado en origen, que después Lucas y Pablo en los encuentros siguientes nos van a hablar de ello, sobre todo enfocado en la fracción gruesa y media, que tiene que ver con el aprovechamiento energético, pero también existen tecnologías de procesamiento biológico, como es el compostaje domiciliario, y también otras alternativas, ¿por qué no?, como el biogás, por ejemplo. Entonces, todo lo que sea reciclado en origen, hay una serie de posibilidades que hay que explotarlas. El municipio, puede desarrollar herramientas para que eso crezca, se fortalezca, porque seguramente que ya las hay, en cada lugar hay. Después otro grupo de destinos posibles que tienen que ver con el procesamiento industrial, que por ahí no es generar nuevos productos, sino por ahí sustituir en industrias preexistentes una materia prima que tenga que ser obtenida de algún origen, digamos, de alguna producción ad hoc por esta materia prima que tenga algún valor. Y después otras dos grupos de alternativas, que una es disposición productiva, que es una forma de aprovechamiento menor, donde, por ejemplo, puede ser para cubrir calles, digamos, que sean de tierra y por ahí necesiten algún tipo, por ejemplo, de cobertura material, o por ejemplo, cobertura de enterramientos sanitarios o cuestiones de ese tipo, donde finalmente es una disposición, pero están cumpliendo alguna función productiva. Y si no, bueno, después la disposición de manera controlada de estos residuos, ¿no? Los 4 grupos. Les voy a hacer un repaso muy sintético, así básicamente, de los 2 primeros grupos de destino. Cuando hablamos de reciclar en origen, podemos reciclar las 3 fracciones que nos contaba Eugenio, la fina, la media y la gruesa. Y acá simplemente mostrarles algunos posibles destinos. Cuando hablamos de compostaje, bueno, hay numerosas guías
ahí nosotros ofrecemos una de buenas prácticas de compostaje en domicilio, usos ornamentales también de la fracción de la media y la gruesa, el chipeado, también hay propuestas hoy de tecnologías para chipeado de pequeña escala, hoy el derramado y trozado, que van a ser finalmente usos como el tema del aprovechamiento energético, ¿no? También acá hay una guía que ponemos a disposición que tiene que ver con distintas variantes que hay para aprovechar los residuos orgánicos húmedos que vienen de la cocina o los verdes que vienen del jardín. Bueno, y acá hay una guía de un modelo de estufa de las que después Pablo nos va a hablar en el tercer encuentro. Cuando hablamos de procesamiento industrial también podemos aprovechar las 3 fracciones, ¿sí? Y acá están los 4 grupos de aprovechamiento, el compost, que además cuando hablamos de compost es bastante genérico, hay distintas calidades de compost, inclusive de niveles de certificación que pueden llegar a tener, velocidades con las que producir, o a veces también el nivel de aseguramiento que le damos al compost en función de la materia prima que le da origen a eso. Entonces, bueno, ahí hay todo un grupo de productos que se pueden llegar a obtener, y obviamente con la fracción fina en primer lugar y la media si está procesada como a través de un chipeo. Los biocombustibles sólidos también es un tema que se está desplegando en Argentina. Recién están como despertando, pero por lo que dicen los conocidos, Argentina tiene un gran potencial en este rubro. Es muy poco lo que se está haciendo, y los residuos municipales, los residuos forestales municipales, digamos, pueden ser perfectamente colocados dentro de estas aplicaciones, porque si lo miramos en función de la demanda potencial que puede tener la industria con requerimientos térmicos, o la industria de la energía eléctrica, también con térmico para después convertirlo en eléctrico, podemos colocar todos los residuos municipales, que todavía nos van a estar haciendo falta muchos más municipios, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay todo un tema, hay también inclusive normas que se han consolidado a nivel nacional sobre cómo clasificarlos y analizar los biocombustibles sólidos, así que hay todo un tema interesante. Hablamos de las 2 fracciones, de la media y la gruesa. Materiales, esto en menor medida, porque aprovechar para madera, por ahí es más difícil disponer de troncos enteros, que no tengan nudos, que tengan todas las condiciones para ser maderable, pero también hay, aunque sea una pequeña fracción, algún potencial. Y después insumos productivos, también acá se abre un gran abanico de cosas. Ahí hay un ejemplo de hongos comestibles, donde el chip se utiliza como sustrato, pero se abre desde cama animal hasta, en fin, tratamiento de efluentes y tantas cosas que se pueden hacer con estos materiales. Y bueno, y básicamente lo que después repasamos es básicamente algunos tips o cuestiones que hemos ido viendo, de que son, es aconsejable atenderlas antes de largarnos con una iniciativa productiva o de aprovechamiento. Acá planteamos 12 títulos, pero en la presentación solamente le voy a hablar de 2. El primero es el tema de las jerarquías ambientales, porque por ahí rápidamente nos entusiasmamos con aprovecharlo o darle alguna transformación al material, pero tenemos que ver si realmente tiene alguna cabida ambiental lo que estamos emprendiendo. Y después el enfoque de cadena inversa, que también uno lo puede encontrar en alguna bibliografía asociada al rubro, que no hay mucha, pero algo hemos encontrado de que esto, ¿no? O sea, por ahí algunos municipios se han entusiasmado con darle procesamiento rápido a esos residuos verdes, porque claro, uno los achica, los enfarda o los chipea, y claro, se achica de 1 a 7 o de 1 a 5 el volumen, y rápidamente se entusiasma con darle algún destino productivo, pero se encuentra que después de 3, 6 meses de procesarlo, bueno, tiene un stock y quiere empezar a colocarlo, y no es tan fácil venderlo, a veces ni siquiera te lo reciben, ¿no? Entonces, bueno, la propuesta ahora vamos a ver es un poquito empezar al revés, empezar a ver a dónde se puede colocar, quién es el potencial usuario, y en base a eso organizar
el circo dentro del, digamos, el circo, la organización dentro del municipio, ¿no? Y bueno, y después otras cuestiones que tienen que ver con considerar también los esfuerzos operativos, por ejemplo, porque por ahí también está bueno procesarlo y valorizarlo, pero los esfuerzos pueden llegar a ser desmedidos en función de las recompensas, o sea, esfuerzos tanto de mano de obra, como de inversión en maquinaria, como de mantenimiento de esa maquinaria. Bueno, algunas cuestiones también que tienen que ver está bien aprovechar los residuos, pero es más importante prevenir la generación, entonces estar atento a esas cosas, cómo el municipio se integra con toda esta planificación que nos hablaba Eugenio de selección de especies, y bueno, la cuestión del arbolado público. En fin, una serie de cuestiones que las dejamos ahí como para considerar para cuando el municipio quiera encarar algo de esto. Y hablando de la pirámide de jerarquía, que esto es un ABC de cualquiera que se dedique a gestionar residuos, en realidad el ejercicio que proponemos acá es simplemente esta pirámide enfocada en las 3 fracciones fina, media y gruesa, con lo de arriba, la pirámide invertida, la parte de arriba que tiene que ver con todo lo que sean plantaciones adaptadas al lugar y buenas prácticas de poda y jardinería. Luego después lo que es el reciclado en origen, usado por el mismo generador, que va desde la leña, el mulch, el compost, el ciclado del césped, que es dejarlo en el mismo lugar. El aprovechamiento de materiales, por ejemplo, el compost, o el aprovechamiento de madera, fibras, etc. Luego la recuperación energética a escala industrial y finalmente la disposición final, ¿sí? Donde puede estar como mejor posicionado en términos ambientales una disposición productiva y una quema controlada o un enterramiento como última opción. Y bueno, y un poquito esto que les adelantaba sobre el enfoque de cadena inversa es arrancar por el final, donde el primer paso sea, acá vemos abajo a la derecha, seleccionar el potencial destino, en función de eso elegir el tratamiento y la tecnología que vamos a utilizar y finalmente en base a eso organizar el sistema de recolección y clasificación, porque si empezamos al revés, a levantar, a clasificar, a procesar y después ver a dónde lo colocamos, podemos encontrarnos que después de 6 meses, 1 año, hemos hecho un gran laburo, tenemos un gran stock y a veces no están ni siquiera dispuestos a llevarnos el material, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito el ejercicio. Y finalmente, Guillermo, la guía... ¿Sí? ¿puedo hacerte una interrupción? Claro. La diapositiva anterior, la pirámide inversa, me pareció muy interesante porque planteas ahí todo un mapa de acciones posibles y me preguntaba, ¿no? De toda la audiencia que tenemos acá hoy, que muchos son actores, protagonistas de la gestión ambiental en sus municipios, digo, si alguien está haciendo alguna de estas acciones y quiere mencionarla, quiere comentar y compartir un poco su experiencia, me parece que podría enriquecer desde la otra perspectiva y serviría para transversalizar un poco. ¿Por alguien quiere levantar la mano y compartir? Bueno, tomo la palabra. Yo venía anotando ahí para sumar, tomo el guante, Pablo. La verdad que, Guillermo, vengo escuchando y en varias cosas algunas yo tengo a cargo el área de espacios verdes también en la Municipalidad de Trevelin y venimos intentando trabajar en algunas. La verdad que gran parte de la poda la terminamos haciendo una disposición final por falta de recursos para utilizarlo, sobre todo en la mediana. La gruesa por lo general se separa y se aprovecha para leña, para combustión. Y 2 cosas que nos pasan con el intento de reciclar en el lugar. Nosotros tenemos 2 servicios dentro de espacios verdes de recolección de los residuos verdes. Por un lado, la jardinería, que los disponen en bolsas en las puertas de las casas y pasamos a recolectarlo, que es bien estacional, en esta época sobre todo es cuanto más tenemos, y al principio del otoño con las hojas secas. Dentro de ahí promocionamos el compostaje domiciliario, intentamos a través de campañas de difusión y de concientización y algunos talleres que la gente composte estos residuos de jardinería en su casa. Y en la parte del otoño que se genere el mulch con las hojas secas es lo que pretendemos, que ni siquiera lo levanten, que queden. Pero bueno, eso es un cambio cultural que cuesta un tiempo llevar adelante.
Después, dentro de lo que generamos de los espacios verdes locales, en lo que es el cortado de los césped y algunas cosas de materiales finos, que lo recolectamos nosotros, en algunos espacios los dejamos que se absorban por el mismo pasto cortado quede sobre la tierra y después se vaya absorbiendo, y lo que sí levantamos lo compostamos en un vivero municipal que tenemos. La dificultad que encontramos con respecto a los restos de jardinería que recolectamos de los domicilios, de la parte domiciliaria, es la calidad como vienen. Muchas veces vienen mezclados con, heces de perro principalmente, muchísimo, y aparte aprovechan en la bolsita de pasto va todo el resto, ¿no? Todo lo que encontraron dando vuelta en el jardín, esa limpieza de jardín, meten todo. Lo que llegamos a la opción de eso no procesarlo en ese compostaje municipal que hacemos y amontonarlo con el resto de los restos de poda. No sé si es una experiencia que es algo que nos está pasando, estamos tratando de cambiarlo, no sé si alguien tiene otra experiencia similar a esto, y si le ha dado buen resultado estaría bueno que la comente a ver si podemos llegar a aplicarla localmente también. Gracias. No veo nadie más que levante la mano, pero está Santiago Irurtia, de audiencia. Santiago, tuvo experiencia en Morón. Bueno. Si no, podemos habilitar también un espacio en el aula virtual, un foro, así pueden compartir algunas de las iniciativas de sus municipios. Bueno. Si les parece. Gracias, Carolina. Gracias a ustedes. Sí. Así podemos seguir, entonces. Te escuchamos, Guillermo. Bueno, sí, la verdad que esto me parece que lo más digamos, lo más interesante siempre es escuchar lo que se está haciendo en el territorio y los protagonistas que son los municipios, ¿no? Capaz que también por ahí se redunden cosas que son conocidas o que son obvias, digamos, qué sé yo. Bueno, lo que estamos haciendo acá es simplemente sistematizar cosas que se han ido viendo a lo largo de visitas y encuentros con los actores del territorio. Bueno, básicamente acá en la guía también hicimos una recopilación de maquinaria y herramientas que había, digamos, para si uno pensase que esto puede llegar a transformarse en una cadena de valor, qué tecnologías había disponible a nivel nacional en cada uno de los eslabones, ¿no? Entonces, cuando hablamos del tratamiento doméstico, pensando en el aprovechamiento en el mismo domicilio, tecnologías de higiene urbana que colaboraran con la recolección diferenciada, con la manipulación, con la densificación, tecnologías vinculadas al acopio del material, y después qué hay también en materia de tecnología para procesar estos materiales. Y después un repaso de tecnologías de procesos industriales, ¿no? Entonces están clasificadas en tecnologías procesos vinculados a lo que es la clasificación y acondicionamiento, que esto en realidad no está tan consolidado y no es que lo hayamos visto de forma tan nítida, pero en la medida que los residuos verdes se empiezan a querer procesar y valorizar, empieza a surgir esta figura que está más clara en la fracción seca reciclable, ¿no? Que son algunos le llaman centros de clasificación o centros verdes, centros de reciclado, a veces le dicen, que son estos lugares que el municipio tiene donde recibe lo que recolecta de forma diferenciada, lo clasifica, lo enfarda y se dispone a comercializarlo, ¿no? Bueno, para la fracción esta, en la medida que se consolida un modelo de valorización, también es necesario. Y bueno, un poco mirando algunas iniciativas, conversando, discutiendo, poco llegamos a hacer alguna propuesta de cómo podría llegar a organizarse un centro de procesamiento para condicionar y clasificar los residuos verdes. La tecnología del compostaje, esta es una tecnología harto conocida, un poco contextualizada
en el caso de que quieran procesarse residuos verdes, y los biocombustibles sólidos, que es lo que veíamos antes, donde bueno, se presenta así muy esquemáticamente, qué significa un proceso productivo para producir chips, o por ejemplo briquetas, que es material ya densificado, o pellets, donde ya tienen una densificación de tipo más industrial. Simplemente a modo de repaso rápido, acá una especie de layout donde se plantea por la izquierda el ingreso de residuos verdes, y después con algún trabajo de clasificación se va produciendo esto que nos anticipaban del caso de Trevelin, donde siempre encontramos rechazo, que es inevitable, y bueno, las fracciones gruesas que van, por ejemplo, acá arriba en marrón, que van orientadas a leña o a productos maderables, y la fracción media, que requiere de un procesamiento adicional, porque es realmente la fracción más difícil de trabajar y de homogeneizar para obtener algún producto. Pero bueno, se abre un abanico de posibilidades grandes, digamos. Una planta, también un layout de un esquema de planta de compostaje, donde acá se podría combinar, por ejemplo, si vemos a la izquierda, ingreso de residuos orgánicos, los húmedos clásicos de los domiciliarios, clasificados en origen de manera diferenciada, la fracción fina y la fracción media de los residuos verdes, que pueden entrar y nos pueden aportar desde un compost con calidad agrícola hasta material estabilizado, que es un material que a lo mejor no aporta en términos agronómicos, pero sí puede tener alguna disposición productiva. Bueno, acá un poquito esto que les anticipaba, un esquema de los layouts típicos de los procesos para hacer biocombustible sólido, que esto en el país se ha avanzado con normas, y también ya se disponen de experiencias como para tener de referencia en este tipo de procesos productivos. Y finalmente el análisis económico y de riesgos ambientales y de impacto, ¿no? Porque bueno, eso finalmente también termina mandando. Cuando hablamos de riesgo, hay lo que hemos visto, ¿no? Que empiezan a aparecer riesgos mecánicos, riesgos de incendio, porque hay acopio de material ignífugo, riesgos sanitarios, riesgos viales, bueno, toda una serie de asuntos que hay que atender si pensamos en un centro de clasificación de estos materiales. El balance ambiental, como veíamos antes, hay herramientas metodológicas que nos permiten conocer más o menos si la cantidad de energía que le vamos a meter al sistema, porque hay que organizar un circo que no es pequeño, que es levantar ese material, recolectarlo, llevarlo a un centro clasificado, procesarlo, después venderlo. Todo eso requiere de energía y cuánto es lo que nos deja, ¿no? Entonces, para eso también hay metodologías para hacer un poco más con más precisión o menos precisión, más ágil o menos ágil, pero podamos hacer un balance energético, un balance ambiental rápido para saber si eso tiene cabida o no. Y bueno, básicamente eso es lo que teníamos para contarles. El material este y otros se pueden encontrar dentro de la página de INTI, con la barrita publicaciones, hay un buscador, y uno puede poner las palabras claves, y estas son algunas de las publicaciones que teníamos para dejarles. Algunas, la primera de la izquierda es de la guía esta que estábamos viendo, y después hay otras vinculadas a reciclado de la fracción orgánica con compostaje o bueno, otras alternativas, así que los invitamos a recorrer ahí el buscador y ver qué puede llegar a interesar. Bueno, ahora los dejo con Eugenio, que la idea era, habíamos conversado con los chicos. Chicos, estarían más o menos a lo último ya. Después, Guillermo, hay una pregunta. ¿Sí? 6-1, no sé quién sos, 6-1, no tengo tu nombre, pero si querés te escuchamos. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Leo Aragües, yo soy el presidente de una cooperativa 6-1 desde Rosario, donde nos dedicamos a la recuperación, el tratamiento y suministro de maderas industriales, mayormente de pallets. Escribí la pregunta en el box del chat para poder ampliar, a ver si es que tienen algún tipo de abordaje respecto a
a un material que puede llegar a ser considerado verde, digamos, de madera, pero que no proviene de plantas, ¿no? O de árboles o de residuos verdes tal cual los conocemos. Abro ahí la pregunta en el chat. Gracias. No sé si Guillermo estás ahí leyendo o... Sí, no, me parece que también el que quiera comentar, me parece que estas cosas no suelen ser así como tan unívocas, o sea, como con una sola materia prima. Todo tiende a convertirse en cócteles de abastecimiento, ¿no? Entonces se diversifican los orígenes donde viene el material, y puede haber origen de producción forestal, de subproductos industriales, de residuos urbanos como los verdes. Entonces, digamos, me parece que hay que analizar caso a caso, y me parece positivo. Creo que en algún momento el INTI había hecho un ejercicio de valorización de residuos de este tipo para la zona, en un municipio patagónico. Lo que sí hay que tener en cuenta que digamos, a lo mejor ver el tema de cómo están tratados estos materiales, y si eso los hace aptos para ser utilizados energéticamente o bajo qué condiciones. Yo creo que ese es el cuidado más importante, y después uno puede hacer un balance energético para ver o justificar o vender mejor la propuesta o el producto, ¿no? De dónde viene, en cuánto es la energía que es necesaria para acondicionar el material, y bueno, cuánto es lo que nos está entregando, ¿no? Pero más o menos eso es lo que tendría para decir, digamos. Básicamente eso, como un balance energético por un lado, y por el otro lado atender al uso previsto, y en base a eso analizar la composición o posibles materiales que puedan tener, que hayan sido usados para proteger a los pallets o a los productos industriales. Gracias, Guillermo. Nicolás, levantaste también la mano. Sí, bueno, Guillermo y a todos en realidad en general, si alguna experiencia, ahí cuando hablabas de las diferentes maquinarias o las diferentes tecnologías que tenemos para la disposición, una de las problemáticas que tenemos también localmente es el transporte de los residuos verdes. Creo que es nuestro cuello de botella a la hora de poder llevar a cabo todas las tareas, ¿no? Tenemos un camión que ni siquiera llega a ser un camión volcador, un camión chiquitito, en el cual cargamos a mano y descargamos a mano, y venimos tratando de avanzar hacia otro tipo de tecnología. O sea, nuestra mayor dificultad es, a la hora de sacar estos restos materiales del pueblo, es el transporte y la movilidad. Nosotros siempre nos encaminamos hacia la propuesta de la tecnología de las chipeadoras, chipear in situ, con un camión a donde le volquemos chipeado. Sé que reducimos mucho el volumen. Ahí se nos generarían algún otro tipo de cuestiones, como el ruido generado por las chipeadoras o las molestias que estas podrían ocasionar en ese momento. Y viendo las otras tecnologías de las que estuvimos analizando y viendo, es el tema de las enfardadoras. Yo no sé y la pregunta venía por este lado, si hay alguien o ustedes en toda esta experiencia que fueron recogiendo en los diferentes municipios, si pudieron observar alguna diferencia entre la utilización de enfardadoras, siempre hablando de la parte de los residuos medianos, de la fracción mediana, entre enfardadoras o chipeadoras como para procesar y principalmente efectivizar o hacer más eficiente el traslado de ese material de las veredas de los vecinos hacia el centro de acopio. Y no sé si hay algún municipio que... Hay acá otra consulta de Carolina. No sé si alguien más tiene algún aporte, si quiere. Para responderle a Nico por ahí, o sea, en un comentario nada más, pero algo parecido a lo que hablábamos recién con la cooperativa de Rosario, diría, no hemos hecho una evaluación sistemática ni comparativa, aunque algo arriesgamos ahí en la guía, arriesgamos quiero decir porque es una valoración
descriptiva, digamos, una descripción donde se pone una gran trituradora, o una gran chipeadora, una chipeadora intermedia y una enfardadora, y se hace alguna especie de descripción de ciertas características. Y evidentemente que en función del tamaño del municipio, el volumen, eso nos va a ir diciendo qué tecnología es más apropiada, ¿no? Pero me arriesgaría a decir que también es cómo las podemos llegar a combinar, ¿no? Porque, por ejemplo, el enfardado puede ser interesante como forma de achicar el volumen, pero si vos tenés que estar paseando con la enfardadora por toda la ciudad, también se vuelve muy impráctico, ¿no? Entonces, por ahí los municipios suelen combinar algún modelo de enfardado en origen con algún modelo de procesamiento o enfardado también en destino. Y el mismo punto, el mismo sitio donde era el basural o donde es el centro del enterramiento sanitario, lo reconvierten a un centro de tratamiento de residuos verdes o de producción de biocombustibles sólidos, ¿no? Entonces, por ahí es sí valorar qué tecnología, pero también es cómo uno las combina y arma ese arte entre lo que es la recolección en origen, el tratamiento en destino, tratamientos intermedios, y también cómo combina esto de la densificación por enfardado con la densificación por chipeo, ¿no? O sea, creo que no hay respuestas únicas, me parece, por lo que hemos visto, es cómo uno las va combinando, e inclusive soluciones distintas pueden dar, digamos, llegar a cosas parecidas, digamos, no sé si hay un único camino. El chipeo lo que tiene algunas complicaciones operativas, ¿no? Que lo saben muy bien los que lo hacen, que es el tema de los ruidos, el tema del afilado de las cuchillas, el tema del combustible. Nosotros hemos visto un montón de municipios con chipeadoras tiradas, digamos. Entonces no es un problema por ahí de la maquinaria, sino también de cómo se organiza y cómo se sostiene en el tiempo esto, ¿no? Un tema que no es tan fácil de llevar. Sí, y también ahí pensando y analizando en esto que hablabas recién, el tema de cuál va a ser el destino final de eso que vamos a procesar y a llevar. Si voy a apuntar a un compostaje, por ahí ya me conviene estar pensando en una chipeadora, y si voy a pensar en el aprovechamiento energético, y por ahí el enfardado sería lo más adecuado. Quizás ver todo eso, como decía hace un ratito, ver el destino final para empezar a hacer la cadena al revés y ver cuál va a ser la mejor tecnología que tendríamos que aprovechar. Dale. Sí, muchas gracias. Los industriales modernos, son más vivos de lo que uno cree, ¿viste? Y no es que te arman la fábrica y después ven a dónde meten el producto. Primero arman el negocio y después ven cómo organizan la fábrica, ¿no? Y en esto me parece que es medio parecido, ¿no? Al extremo, pero yo, bueno, o sea, por ahí uno se entusiasma con procesar, pero por ahí hay que ver primero quién nos puede, a dónde o con quién nos podemos asociar con esto, y después en realidad tirar el tema agua abajo y llevarlo al territorio. Eso me parece que... Sí. Ahí Carolina Valencia tiene levantada la mano, y antes, Carolina, te comento que la pregunta que estabas haciendo en el espacio de mensajes sobre las maderas y qué poder calorífico tienen. Bueno, mañana vamos a estar presentando un listado de los poderes caloríficos de las maderas. Pero bueno, por favor, haz la consulta. No, perfecto, gracias. Era para eso nada más, porque y además de cómo se mide ese poder calorífico en las maderas. Así que si lo vemos mañana, perfecto. Muchísimas gracias. De nada. ¿Qué será? Hola, ¿cómo les va? Acá estoy yo de nuevo, Eugenio. Vamos a seguir. Hola, ¿me escuchan? Sí, Eugenio. Perfecto. Bueno, ahí estoy compartiendo de nuevo la pantalla y vamos con la segunda parte de la presentación. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, vamos a ver algunas experiencias que hemos tenido acá en la provincia de Córdoba. Acá tenemos el caso de Unquillo, un municipio de 25.000 habitantes en el Gran Córdoba, donde hicimos un
un estudio de generación y caracterización de residuos. Creo que esto fue hecho en el año 2014, donde, bueno, empezamos a ver básicamente, digamos, hicimos una tesis con 2 alumnos de ingeniería química y vimos cómo era la generación de residuos a lo largo del año. Ahí había digamos, habían estadísticas de los camiones que ingresaban a esto que era una planta de transferencia de residuos, pero bueno, la poda seguía acumulándose ahí, y bueno, habían registros de la cantidad de camiones que ingresaban por día, y después, durante una semana de invierno y una semana de verano, separamos los residuos en 3 fracciones, una fracción, digamos, menor a 2,5 centímetros de diámetro, que es más bien asociada a la fracción fina, una fracción que nosotros llamamos útil en el sentido energético, que era una fracción mayor a 2,5 centímetros, y el resto que eran residuos sólidos urbanos que venían con las descargas de la poda. Algo muy importante que vimos es que, contrario a lo que uno creía, la generación de residuos verdes en su conjunto no era mayor en invierno, que es la época de la poda. Uno cree que, bueno, residuos verdes los asocia con poda, bueno, vamos a tener más poda en invierno, y en realidad la cantidad de residuos verdes que ingresaban, o la cantidad de camiones que ingresaban, en este caso, se daba más en verano que en invierno, algo a tener bastante, y era bastante pareja, no es que había más generación en invierno que en verano, todo lo contrario. Y por otro lado, lo que sí cambiaba era la composición de los residuos verdes. Entonces acá vemos que durante la época seca, que es más bien en invierno, teníamos un 64% de residuos más leñosos, o sea, la fracción más gruesa, más asociada a la generación de un biocombustible, y los residuos finos, digamos, eran solamente de un 30%, y en verano lo que sucedía es que se repartían más o menos equitativamente en la fracción gruesa de la fracción fina. Bueno, acá tenemos un poco lo que les comentaba. Estos son la cantidad de ingresos por semana. Vemos que en la época, en verano, digamos, que acá es la época húmeda, teníamos ingresaban más camiones por semana que en la época seca o en invierno. Y bueno, vemos acá otra vez la composición, como lo que cambia en realidad no es tanto la cantidad de residuos que ingresan, sino su composición. También hicimos una caracterización química de los chips que se generaban ahí en un quillo, y bueno, acá tenemos algunos de los valores que obteníamos. Esto fundamentalmente en el caso del proyecto Hormiga, que es una cooperativa de trabajo que está procesando los residuos verdes de la municipalidad de Unquillo. Bueno, lo que ellos hacen básicamente es obtener enmiendas orgánicas, compost, fundamentalmente, y bueno, acá tenemos algunos de los análisis físico-químicos que utilizamos para obtener la calidad de la materia prima y del compost obtenido. Bueno, acá tenemos un poco unos ensayos de compostaje o de co-compostaje de residuos verdes con otros residuos orgánicos. Estamos evaluando cómo se comporta no solamente los chips de poda solos, sino también mezclados con guano de gallina, con residuos de frutas y verduras de un mercado central de una localidad cercana.
Y bueno, y los productos que se obtienen a partir del procesamiento de estos residuos orgánicos son comercializados por esta cooperativa de trabajo. Acá en el fondo vemos, esto es una planta de transferencia de residuos, donde se transfieren los residuos a la localidad de Córdoba. Acá tenemos un galpón de reciclado, y el problema más grande que tiene hoy Unquillo, después de haber cerrado esto que era antes un basural a cielo abierto, es que siguen entrando a razón de 15 camiones de poda por día y no les encontraban algún destino, así que se seguían acumulando y enterrando y nunca se terminaba de cerrar el basural. Acá tenemos algunos de los productos que comercializa esta cooperativa de trabajo y que vive de estos productos que comercializa. Ellos elaboran lo que ellos llaman tierra fértil, un abono que está potenciado por microorganismos eficientes, bokashi, un mantillo ecológico y unos chips que ellos le denominan mulch vegetal, y también hacen una practihuerta donde venden no solamente los sustratos para germinar semillas, sino también las semillas. Bueno, venden el kit completo. Esto es, si ustedes buscan Proyecto Hormiga, van a encontrar un poco información respecto a esta cooperativa de trabajo. Después, en el caso de Concepción del Uruguay, donde también están con un nuevo proyecto de un relleno sanitario y que se han replanteado la gestión de sus residuos, nos encomendaron al INTI diseñarles una planta de tratamiento de residuos verdes. Nuevamente, de acuerdo a la experiencia que nosotros habíamos adquirido en Sierras Chicas, estimamos un poco la cantidad de residuos verdes que generan a lo largo del año, digamos, y cómo es su composición. En realidad la generación nos las aportaron ellos. Nosotros lo que hicimos es tomar el caso de Unquillo como referencia para separarlos en la composición, digamos, de acuerdo a las fracciones. Y bueno, acá tenemos un poco cuáles eran los volúmenes que nosotros esperábamos obtener de material grueso, llamémosle, de troncos y ramas, con un destino como biocombustible, y cuál era el material que nosotros pensábamos destinar a compost, o en realidad también a bioestabilizado para cubrir el viejo relleno sanitario, y bueno, cuánto estimábamos que se iba a generar de otro tipo de residuos que no deberían ser recolectados con la poda. Acá en la planta, bueno, acá estamos un poco los destinos, digamos, que nosotros prevemos para cada una de las fracciones. Obviamente la fracción fina la pensamos destinar a compostaje o bioestabilizado. El bioestabilizado, como les decía, para la cobertura del relleno sanitario anterior, y el compost, digamos, como enmienda orgánica para la agricultura o para repartir en los vecinos. La fracción media, que es la fracción, digamos, que tiene entre 1 y 10 centímetros de diámetro. Nosotros también, en el caso de esta planta, la estamos pensando destinar al compostaje o al bioestabilizado como la fracción fina, y la fracción gruesa de más de 10 centímetros de rama la estamos previendo para leños que pueden ser para aprovechamiento como leña social, para el calefacción a viviendas, pero también para la alimentación de hornos industriales o calderas. Acá tenemos un poco el proceso que nosotros hemos pensado para esta planta, donde ingresa, digamos, el residuo, se hace una inspección, los residuos de jardinería, digamos, la fracción más fina va directamente a compost, la fracción de poda, si está limpia, ya hacemos el desramado y el trozado, las ramas finas van a triturado. Ese triturado, dependiendo de la materia prima, puede ser un chip verde, que nosotros le denominamos un chip, digamos, que está más contaminado, digamos, con hojas, etcétera, digamos, que
que es más, que tiene un destino más productivo como compost, y si no, un chip marrón que, digamos, puede ser utilizado como insumo para otros productos, y también algunos se pueden destinar a la valorización energética. Acá puede ser para la combustión directa en gasificadores y calderas, o si no, a plantas de densificado de chips para producir briquetas, y después quizás con un triturado adicional o una molienda adicional pueden ser convertidos en pellets. Y por último, la fracción más gruesa, que nosotros acá la habíamos puesto con ramas de diámetro mayor a 10 centímetros, pero en otros trabajos nosotros ya hemos bajado esta limitación a 5 centímetros. Nosotros creemos que de 5 centímetros para arriba ya constituye un leño que puede ser destinado a leña social o a calderas. Bueno, en el caso de la ciudad de Córdoba, nosotros ahora en agosto hicimos una caracterización de la poda que se genera en la ciudad de Córdoba y que actualmente está siendo destinada, acá ven, al relleno sanitario de Piedras Blancas, donde ingresan más de 2.000 toneladas de residuos por día. Acá lo que hicimos fue agarrar una semana de agosto y pudimos caracterizar 17 camiones que provenían tanto de la recolección diferenciada de residuos verdes, que acá en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, hay un servicio de recolección diferenciada, y también de los residuos verdes que se generan en el área, en la Dirección de Espacios Verdes de la Municipalidad, que se encarga del mantenimiento del arbolado urbano y de parques y paseos de la ciudad. Lo que hicimos básicamente ahí es tomar muestras de estos camiones. Básicamente ingresaron un promedio de 3 camiones por día durante una semana. En total pudimos caracterizar 17 camiones de estas dos orígenes, de espacios verdes y la recolección diferenciada. Pesamos cada uno de estos camiones para medir, medimos los metros cúbicos y pesamos. Acá tenemos el peso de cada una de las descargas de esos 17 camiones, y después clasificamos el material según el diámetro y el tratamiento requerido, la especie vegetal y el potencial destino. Básicamente tuvimos una fracción gruesa que la consideramos como ramas y tronco con diámetro mayor a 5 centímetros. Acá tenemos, después de que terminamos el ejercicio, subimos toda la fracción gruesa y la pesamos. La fracción media, que son las ramas, digamos, entre 1 y 5 centímetros, esta fracción vimos cuáles eran las especies que participaban, y a esa fracción la hacíamos pasar por una chipeadora para obtener chips que después pesamos, y de ahí sacamos muestras también para hacer análisis físico-químicos de contenido de humedad, contenido de cenizas, poder calorífico, para ver su potencial destino como combustible. Este trabajo lo hicimos en un parque industrial que se está radicando acá en la ciudad de Córdoba, que pretende ser el parque industrial, según ellos, más grande de la región centro, donde hay 150 hectáreas, donde se van a radicar más de 100 industrias, y ellos tienen un proyecto para generar energía eléctrica a partir de la combustión de estos chips en una caldera que genera vapor, y con el vapor se hace andar una turbina, y la idea es generar alrededor de 600 kilowatts de energía eléctrica con la combustión de aproximadamente 50 toneladas de chips por día, ¿no? Así que, bueno, básicamente estamos hablando de una porción importante de los residuos que se generan en la ciudad de Córdoba. Estamos hablando de 50 camiones por día, así que bueno, el INTI está acompañando este proyecto, y esperamos poder darle ese uso a los chips. Por otro lado, tenemos una fracción compleja
nosotros la denominamos compleja porque no puede ser compostada tal cual, como sí lo es la fracción fina, que está compuesta por hojas, césped y herbáceas, pero por sus características tampoco puede ser utilizada o puede ser procesada con una chipeadora, porque estamos hablando de enredaderas, de cañas, de hojas de palmera, de plátanos, que son, digamos, tienen características que lo hacen imposible o muy dificultoso de procesar en una chipeadora, por eso la denominamos fracción compleja. Y por último el rechazo, que eran otros residuos urbanos que nosotros descartamos. Acá tenemos un poco cuál ha sido acá tenemos fotos de la fracción gruesa, la fracción media, la fracción fina, en realidad acá vienen pasto y hojas embolsadas, la fracción compleja, y el rechazo, acá no se ve bien, pero esto es básicamente basura que no corresponde a residuos verdes, que también viene con la recolección de residuos verdes. Acá tenemos un poco cuál ha sido lo que encontramos. Encontramos, acá pesamos las toneladas y en metros cúbicos cada una de estas fracciones, y acá tenemos un poco, bueno, quizás la fracción que más nos interesa en este trabajo, que es la fracción que puede ser utilizada como leña social, acá no de troncos, digamos, o ramas, digamos, de más de 5 centímetros de diámetro, con destino energético, aportaba un 12% en peso y representaban un 4% en volumen. Bueno, lo que les quería mostrar acá era un poco un ejemplo de cómo hacer una caracterización. Lo que nosotros hacemos generalmente es tenemos que tomar una semana completa de donde nosotros pesamos todos los camiones. Hay que ver si hay una balanza cercana en el municipio o si hay registro de los ingresos al sitio de disposición final. Bueno, cómo podemos extrapolar esta semana al resto del año. Generalmente lo mejor es tomar una semana en invierno y una semana en verano como mínimo, lo ideal es en las 4 estaciones, y pesar todas las descargas y tomar algunas de estas descargas durante una semana completa para caracterizar los residuos. Así que bueno, acá les queríamos mostrar un ejemplo de cómo hacer esta caracterización, que creo que es el primer paso que tiene que hacer un municipio, saber cuántos residuos están generando y cómo están compuestos. Y bueno, acá tenemos algunos resultados de las muestras que tomamos de estos chips, que vienen de la fracción media, donde se determinó que en promedio tenían un 20% de humedad, un 13% de contenido de cenizas, que para la caldera, digamos, esto va a generar un problema, porque, digamos, si vamos a meter a la caldera 50 toneladas por día, bueno, el 13% ya se vuelve significativo y tenemos que ver cómo gestionarlo. También acá, bueno, se hicieron otros análisis como sólidos volátiles, perdón, y acá tenemos el poder calorífico superior y el poder calorífico inferior, que esto, para los que están más acostumbrados a la otra forma de medirlo, era de alrededor de casi 2.900 kilocalorías por kilo. También hicimos un ensayo fotométrico, que esto es algo de acá del INTI, para ver un poco en los chips cuál era la proporción de finos y material lignocelulósico, y bueno, digamos, los clasificamos por granulometría, los distintos componentes que encontramos en el chip. Y bueno, como conclusión, acá vimos que tenemos un 54% de material medio y grueso que puede ser utilizado como biocombustible, y la fracción fina, un 28% en peso para uso agronómico, y después tenemos los complejos y rechazo, que por ahora, bueno, representaban un 18%, y acá tenemos, bueno, un poco una imagen de cuáles son los potenciales destinos para
las distintas fracciones de residuos verdes. Bueno, y ahora un poco les va a hablar, si no tienen alguna pregunta, como la vez pasada aparecieron preguntas antes de que le dé el pase a Guille para contar esta otra experiencia. Bueno, y si no dejamos las preguntas para el final, acá les paso a Guille con la última parte de nuestra presentación. Bueno, estos son filminas ajenas que no solemos hacer, pero como no tenemos experiencia propia en esto, bueno, con la gente del IGNI tenemos algún diálogo, interacción y bueno, ellos nos ofrecieron algún material para poder compartirles. Es una tecnología que no hemos experimentado en forma directa, pero bueno, nos parece algo interesante y alternativo por ahí a lo dominante o lo que más se conoce, que es el densificado por chipeo. Entonces, bueno, mostrarles algunas experiencias que ellos nos han compartido. La mayoría de ellos son en municipios de la provincia de Buenos Aires. Bueno, este es el modelo de acopio temporal, porque el material, si uno lo densifica en origen, está verde, entonces tiene que esperar alrededor según las mediciones que han hecho ellos, unos 75 días, hasta unos 3 meses, para tenerlo en condiciones de una humedad que pueda ser introducido en una caldera, por ejemplo, ¿no? Bueno, este sistema de acopio, además de cumplir digamos, el propósito del secado, también lo que facilita es disponer de un stock para dar garantía a una industria de un abastecimiento seguro, ¿sí? Bueno, entonces nos comparten acá como modelos de 3 tipos de industria, grandes industrias. Esta foto no es acá en Argentina, pero bueno, es un modelo posible de fardos que se usan. Nos dicen que, por ejemplo, acá en Rosario el fardo, la tonelada de fardo podría tener un valor de $10 la tonelada. Acá está un poco el poder calorífico que han medido ellos. Y el caso que citan es de la empresa Prot Oil en Pergamino, que está usando los fardos para alimentar un gasógeno que luego alimenta una caldera de 15 toneladas de vapor hora, ¿sí? Este es otro caso, también en Casares, una planta que hace expeller de soja y que normalmente usa leña de eucaliptus para su caldera, para el secado de granos, y en cierta época lo termina de complementar con GLP. Bueno, ellos hicieron el ensayo para abastecerlos con fardos y lograron resultados muy prometedores, digamos, bajando los costos de abastecimiento hasta un 40% y hasta también como la calidad del combustible que se estaría ofreciendo, además de tener menor humedad, ofrecería también la posibilidad de reducir la cantidad de toneladas que serían necesarias. Este otro caso de una planta en Ramallo que hace tableros de madera y que usa rollos forestales también para producir energía térmica. Y bueno, acá están los costos que manejan por tonelada para el combustible tradicional. Y bueno, estos biopaquetes también estarían ofreciendo la posibilidad de reducir costos, entre otras cosas, ¿no? Bueno, esto es en Rosario, que Rosario también ha incorporado el uso de esta maquinaria y bueno, tiene por un lado la producción de leña social, que es hasta el 10% del material recolectado de la poda, y también ha incorporado el tema del enfardado a través de una cooperativa. Tiene 3 a 4 equipos empaquetadores combinados con un tractor, que es el que le da la fuerza, y también tienen en un centro de recepción, tienen un tractor combinado con una grúa forestal y un carro para procesar el material que no se puede procesar, no se llega a procesar en origen, ¿no? Y bueno, también tienen algo en el área metropolitana, pero dicen que esto podría llegar a multiplicarse hasta por 5 si quisieran absorber el Gran Rosario con todos los residuos verdes que se están generando.
Este caso ha generado 13 puestos de trabajo directo y bueno, lo que ellos plantean que el costo más importante de esto no es la maquinaria, porque una maquinaria muy simple, sino que el costo está, o digamos la inversión está en la generación de empleo. Y finalmente, una de Magdalena, también en provincia de Buenos Aires, un modelito donde los fardos los están acopiando, en este caso no para darle destino industrial, sino para entregarlo a los vecinos que lo requieran para ser usado en domicilio. Bueno, eso es, muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo y Eugenio. Sí. Súper claro, vamos a estar también abriendo el espacio para preguntas en el chat, o si alguien quiere abrir el micrófono. Aprovechemos estos minutos. Mientras tanto, bueno, les cuento, mañana nos vamos a encontrar a la misma hora y vamos a abordar el tema de aprovechamiento de biomasa leñosa. ¿Sí? Lucas ya estuvo dando ahí algunos adelantos. Felicitaciones, sí, felicitaciones a los expositores, a todo el equipo que ha gestionado esta capacitación. Muchas gracias por los comentarios también. ¿Alguien se anima a romper el hielo ahí con las preguntas? Comentar un poco, estamos acá medio con Eugenio tratando de ver cómo participamos los dos y escuchamos con esta improvisación de conexión, pero no, primero que nada agradecerles a Pablo particularmente, Nicolás, que nos ofrecieron este encuentro coordinado, a vos, Caro, de la red. Para nosotros es un gusto y también es un gran aprendizaje porque no hacemos más que aprender todos los días y simplemente observamos lo que los actores del territorio hacen y tratamos de llevar esas experiencias a otro lado para catalizar los procesos que se van dando naturalmente, ¿no? O sea, hay todo un recambio, una necesidad de repensar lo que hacemos todos los días y esto tiene también sus claros oscuros, no es la panacea, por ahí nos entusiasmamos con ciertas ideas, pero después cuando las vemos en la práctica o cuando nos tenemos que poner en la práctica también traen sus dolores de cabeza, no es oro en polvo esto, es un material que puede ser aprovechado, pero también implica grandes esfuerzos de gestión, muchísimos esfuerzos de gestión, de logística también, energéticos también, los balances energéticos no siempre son positivos, entonces bueno, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con cuidado y sabiendo que esto no es tan fácil que compita con el petróleo, ¿no? El petróleo tiene un poder tremendo, entonces estas cosas, digo el petróleo cuando lo pensamos como energía, entonces bueno, qué sé yo, aporta a la sopa de soluciones que tenemos que ir buscando. Bueno, yo como para aportar también y dar por ahí una especie de conclusión y algo, un llamado al cómo se formó esto y cómo avanzar, bueno, con Lucas Gallo, que habitamos el mismo territorio, está también acá en la zona de Trevelin, Esquel. Hace un tiempito venimos charlando el tema, yo por un lado desde la gestión y por el otro lado desde la vivencia personal. Yo vivo a leña, o sea, no tengo gas natural, vivo en una zona alejada de Trevelin y consumo leña, y ahí también en ese consumir leña y cómo quemarla, también tuve algún acercamiento con Pablo desde la construcción de las estufas y todas estas nuevas tecnologías que hay. Y bueno, lo interesante de esta charla y de este ciclo de charlas que quisimos armar y que fue una propuesta de Lucas y Pablo, y a través de eso yo me contacté con la red, que fue la verdad agradecer también la apertura para poder brindar este espacio y poder difundir todo este ciclo que va más allá de cómo generar qué hacer con esos residuos verdes,
cómo quemarlos, que eso va a hablar mañana un poquito Lucas, y cómo acondicionar esa leña, que es una problemática que tenemos en nuestro municipio, y supongo que aquellos que trabajan con leña social la tienen, de cómo llegar con ese material acorde y que sea eficiente a la hora de ser quemado, y que ese material o ese combustible sea eficiente también va a requerir de que tenga una tecnología suficiente para ser quemada y que la eficiencia sea mejor, por lo cual va a generar menos gases de efecto invernadero, y ahí nos estamos metiendo en el tema del cambio climático y cómo colaborar desde los distintos sectores y desde las distintas pequeñas actuaciones que podemos estar haciendo de los municipios, combatir el cambio climático. Así que bueno, nada, agradecerles a los chicos, a Pablo, a Guillermo, a Eugenio y a Lucas por brindar su conocimiento y avanzar en esto, y a la red por prestarnos el espacio y poder difundirlo y avanzar en esto. Muchas gracias, Nicolás. Sí, Pablo. Quería hacer un aporte. Bueno, ante todo también, gracias por la oportunidad de estar acá. Fue muy lindo cómo se gestó y está bueno la tangencia de círculos que se dio para llegar acá. Respecto, para mí el residuo verde es una oportunidad para todos los municipios, en tanto a que el procesamiento es local. Entonces, si bien conlleva su desafío, también está la oportunidad. Para mí los residuos verdes municipales son como un pozo de petróleo que cada ciudad dispone. Y es un pozo de petróleo que se renueva todos los años. Entonces, ¿por qué no aprovecharlo? ¿No? Y después, en cuanto a la energía, hace unos años me planteé esto, digo, bueno, si yo tengo un litro de nafta, ¿cuánta energía contiene? Y con cuántos kilos de leña obtengo la misma cantidad de energía que hay en un litro de nafta. Y cada vez que hago esta pregunta ante un público, las respuestas son dispares. Y la realidad es que un litro de nafta son 2 kilos de madera. No es mucho más. Entonces, para mí ahí la leña cobra otro valor. Y además esa leña aparece todos los años. Y además esa leña, cuando la quemo, genera carbono contemporáneo. No es carbono fósil, que es lo que sucede cuando quemo nafta. Entonces es una gran oportunidad, y que si no la aprovecho va a ocupar espacio en un relleno sanitario. Entonces, que eso también entra en la cuenta. Entonces, ¿por qué no aprovecharlo? Digo, hay que hacer el ejercicio y hay que ponerse en marcha. Yo estoy en la otra punta de eso, ¿no? De cómo quemarlo bien, cómo aprovecharlo. Pero sé que para aprovecharlo bien y quemarlo hay que generarlo. Entonces, en vez de talar árboles para alimentar estufa y ad hoc, ¿por qué no aprovechar ese recurso? Por eso estoy acá hoy. Pero nos vamos a ver. Gabriel, gracias Pablo. Gabriel, no sé si tenés alguna duda. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo la verdad que me estoy nutriendo impresionante con todo este panel. Yo soy de Roldán. Yo pertenezco a un club de huella ecológica de acá, que trabajamos con Carcarañá, Rosario, Funes. Nosotros hicimos, sin la ayuda del municipio, porque el municipio no le interesa el tema ambiental, por suerte se va ahora el 10 de diciembre, hicimos 14 puntos verdes entre nosotros, entre vecinos y el club de huella, con bolsones y pales. Esos bolsones pusimos los PET, aluminio y vidrio. Ahora lo que le queríamos agregar, el tema de compost comunitario, compostera comunitaria. Eso lo hacemos en espacios verdes. En esa compostera todavía no la hicimos, pero queremos hacer que vaya lo fino, hoja y pasto. Ahora parte del Club de Huella va a ir con el nuevo gobierno a estar en la parte de ambiente. Entonces, bueno, todo esto a nosotros nos suma muchísimo para aprender, y hay gente que está muy capacitada, pero bueno, todo esto a nosotros nos suma y aprender día a día. El tema es verdad, cuando decían que el pasto embolsado trae de todo, entonces a lo mejor con la compostera comunitaria el vecino ya tira solo pasto o hoja, entonces por ahí tenemos un mejor cuidado. Y bueno, acá tenemos una chipeadora que hace un año que se compró y nunca se usó. Bueno, todas cosas así. Esperemos que a partir del 10 de diciembre, que asuman las nuevas autoridades, esto empiece a cambiar. Y bueno, y agradezco toda la información y este aprendizaje que es bárbaro. Muchas gracias, Gabriel.
Bueno, gracias a todos por el diálogo, la verdad que es súper enriquecedor. Quienes no han habilitado sus micrófonos hoy van a tener la oportunidad de hacerlo mañana, así que si de repente les surge una duda o tienen ganas de compartir alguna experiencia diferente, desde otro municipio y contar cómo están transitando también por estas temáticas, toman nota y mañana nos encontramos y continúa el diálogo y el aprendizaje. Que estén entonces muy bien, muy buenas tardes para todos, para todas, y nos reencontramos mañana a la misma hora. Nos vemos. Bueno, nos vemos, gracias. Gracias a ustedes. Chao, hasta mañana. No se pierdan la charla de mañana. Hasta mañana, muchas gracias. Gracias. Saludos. Hasta mañana. Gracias. Chau, chau, hasta mañana.